Atocri, Dios los bendiga a ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy día vamos a tratar un tema que se llama Una mente para oír al Señor. Iniciemos así. El médico griego Hipócrates, que murió 370 años antes de Cristo, escribió la siguiente y famosa cita: sea tu alimento tu medicina y la medicina tu alimento, indicando así la importancia de la alimentación en el mantenimiento de la salud. Hay un dicho simplificado que es usado por algunos nutricionistas para avalar la calidad y beneficio de una dieta balanceada. Probablemente usted también la haya escuchado, la voy a compartir. Somos lo que comemos. Lo que es probable que muchos de nosotros no sepamos, que yo, la verdad, hace poco me enteré, a mérito de preparar justamente este mensaje, que esta expresión desciende del siguiente dicho: si se quiere mejorar al pueblo, en vez de discursos contra los pecados, denle mejor alimentos. El hombre es lo que come. Y este dicho fue expresado por el filósofo, antropólogo, biólogo alemán Ludwig Feuerbach, ya muerto, y este hombre es considerado el padre intelectual del humanismo ateo contemporáneo. Y este pensamiento que acabamos de escuchar fue formulado con el fin de criticar a la iglesia de su tiempo y de su sociedad, pues consideraba que el mensaje era manipulador, eso de alimentar al alma, y él decía que con esto creaba conformismo en aquellos que tenían una mala calidad en su alimentación, los pobres, y cuya variedad en sus hogares era en base de pan y agua. Y él decía de que a mérito de este mensaje de alimentar el alma, esta cosa que era sumamente importante quedaba en segundo plano. En sí, lo que él opinaba era que la iglesia manipulaba en contra de los menos favorecidos para favorecer a grupos de poder. Y como usted sabrá, siempre ha existido personas que intentan hacer ese tipo de comentarios y daño a la iglesia del Señor. Hay más datos interesantes sobre el autor de la frase en mención. Este hombre inició como estudiante de teología en Berlín, sí, como usted lo ha escuchado, de teología. Y en el año 1841 publicó un libro que se llama así, La esencia del cristianismo, donde marcó su ateísmo. Justamente esta fue la obra que inspiró a Marx y a Engels, los padres del marxismo, para que formularon su ideario, que hasta este desgraciado momento ha cobrado víctimas de millones de personas en casi todas las latitudes del globo terráqueo. Probablemente, si fuera posible, que si este hombre alemán pudiera enterarse que he usado su frase para una aplicación en beneficio de la educación o, digamos, edificación de misioneros, creo que sería capaz de revivir solamente para morirse de la cólera, porque ellos son así. Pero repito, la lógica simplista que encierra eso de que somos lo que comemos, podemos traerla para ayudar en la explicación de una verdad espiritual que voy a explicar con esta exposición. Vuelvo a repetir, la entrega de hoy día se denomina Una mente para oír al Señor. Por favor, busquen en los evangelios Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Presumiendo que todo lo tenemos, permítame leer. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Permítame dirigirlos en una oración. Bendito Padre Celestial, yo sé con suma claridad, y espero que los que estén oyendo también, que no existe hombre digno de predicar su evangelio. Pero Señor, si usted hoy día me está dando la oportunidad de compartir su palabra, hable, Señor Yahvé,
que el trabajo que he preparado golpee hasta taladrar el corazón de aquellos que escuchan, como en algún momento, Señor, a mí me ha alcanzado. Así le pido, así le suplico, en el nombre bendito del Señor Jesucristo, y le pido perdón si probablemente hay algún pecado que me haya olvidado confesar, para que nada pueda, Señor, manchar el tiempo que usted está permitiendo que exponga su palabra. En el nombre del Señor Jesucristo oro así. Amén. Bueno, el apóstol Pablo, misionero por excelencia, tenía una sana preocupación por los creyentes de su época. Y él deseaba que aprendan a hacer una separación en su manera de pensar cotidiana de lo que pensaban y cómo pensaban y por qué lo pensaban los gentiles. Porque ellos no usaban la piedad y ellos vivían bajo un sistema pecaminoso que es típico en cualquier ser humano que vive alejado de la sombra divina del Señor. Y para esto comprendía que el camino de renovar en la mente del creyente cobraba importancia augusta, trascendental, pues todo lo que tiene el ser humano en la mente en algún momento lo usa para decisiones prácticas. Y esta exhortación que dio en aquel entonces aún está vigente y mucho más para aquellos que decidan salir al campo misionero. El trabajo no es para nada fácil y lo que expresó este misionero debería calar no solamente en misioneros, sino en todo creyente, que debemos renovar nuestra mente. El renovar nuestra mente implica un cambio en el centro de control humano, que deberá tener consecuencias hacia afuera. O sea, ¿cómo hacia afuera? Hacia cualquier actitud, decisión que tome el creyente, que está permitiendo que su centro de control sea transformado. Y esto no solamente es una solicitud divina para la iglesia, es una solicitud constante para todo cuerpo, organismo santo que Dios ha levantado a lo largo de todos los tiempos. Por ejemplo, en Proverbios, capítulo 4, versículo 23, permítame que yo se los lea. A los príncipes de la casa de David se les exhorta lo siguiente: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Por lo cual es lógico y correcto afirmar que si un creyente no toma en cuenta esta exhortación, tranquilamente de su corazón fluirá algo putefacto, que neutralice su diario andar, que de hecho no le ayudará para nada a contrarrestar los ataques espirituales que por naturaleza surgen en nuestro cotidiano. El diseño de Dios con respecto a un creyente impulsa este cambio radical en la forma de pensar para que pueda estar acorde con el nuevo hombre, para que le sirva para encarar los retos que tienen relación con la dedicada labor que denominamos la Gran Comisión. Mediante estos dos versículos se infiere que lo mismo siempre ha reclamado el Señor, que nos alejemos del sistema del mundo cuyos pensamientos pecaminosos nos hacen que nos rebelemos en algún momento contra el Señor y que están viciados y que están en franca oposición a Él. Ideas que no incentivan para nada bueno, ideas que terminarán desconcertándonos, iniciando, primeramente, robarnos nuestra paz. Y esa es su tarea primaria, pero el objetivo es desbarrancar el ministerio. En el caso de un misionero, las variedades podrían ser muchísimas. Por ejemplo, ¿cómo me siento con respecto de la obra misionera? ¿Me valoran? ¿Cómo me siento específicamente en la obra en la cual estoy trabajando? ¿Cómo siento que estoy llevando la adoración? Y podría ser un sinnúmero de cuestionamientos, no solamente para un misionero, sino para cualquier creyente. Pero sin importar cuál sea el cuestionamiento que venga a nuestra mente, solamente hay dos formas de ser contestadas. De hecho, que en las dos formas siempre es en base a nuestro criterio,
porque el Señor nunca le quita la independencia, la forma de pensar, la matriz que puso en el ser humano. Y bueno, pues, pero esa matriz que Proverbios capítulo 20, versículo 27, denomina la lámpara de Jehová, estoy hablando de la conciencia, de donde salen los criterios, tiene dos tipos de influencia, la positiva, y dentro de la positiva hablemos de la perfecta. O sea, estamos hablando de la ciencia y sabiduría escritural, y hablemos de la imperfecta, pero emparentado con lo divino, pues procede del sentido común de hombres probos, de incuestionable valor, pero no perfectos. Y hablemos de la segunda influencia, que tiene categoría de contaminada, que se asocia fuertemente con lo pecaminoso. Aquí también sumemos ideas erráticas, que pueden gozar de reputación entre grupos religiosos, pero no tienen base escritural. Y todo esto, lo pecaminoso, de poco en poco, intenta tomar por asalto la conciencia del creyente para influenciar en su criterio para mal, para hacernos desvariar. Como se aprecia, influencia sabia y en contraposición, influencia perniciosa. Y la que alimente nuestro ser, esa es la que incidirá, influenciará en nuestras decisiones cotidianas. Nuestro criterio es muy sensible y siempre es influenciable, pero ante las vicisitudes de la vida que se presentan para un creyente, la única perfecta, como todo lo perfecto, desciende de lo alto. Quiero compartir un solo testimonio que nos servirá de aplicación para la exposición del día de hoy. Una historia real que aprecié en las redes sociales de un misionero en la selva, Daniel Núñez Lizardo. Cuando la leí, de verdad me conmovió mi cansado corazón. Y por qué no decirlo, humedeció la cuenca de mis ojos. Es que sentí conmovedora esta historia, contada por otro misionero de nacionalidad norteamericana, que después de 40 años de fiel servicio al Señor, regresaba del África en compañía de su esposa a su ciudad natal de Nueva York. Su nombre, Henry Morrison. Sobre él se relata el siguiente testimonio. Cuando el barco se acercaba al muelle, Harry le dijo a su esposa: mira esa multitud, no se han olvidado de nosotros. Sin embargo, desconocía Harry que en el mismo barco también regresaba el presidente Teddy Roosevelt. Y Teddy Roosevelt regresaba de un viaje de caza que había hecho en el África. Cuando Roosevelt bajó al bote que lo transportó a la costa, hubo una gran fanfarria. Mientras la gente aplaudía, las banderas ondeaban, las bandas tocaban y los periodistas se disputaban sus comentarios. Henry y su esposa no divisaron a nadie de su misión en el muelle y simplemente, silenciosamente, se marcharon. Hicieron un alto para tomar un taxi que lo llevó a un departamento de un solo dormitorio que había sido provisto por la junta de su misión. Durante las siguientes semanas, Henry intentó sin éxito dejar atrás este incidente, pero se hundía en una continua depresión cuando una noche su esposa le dijo: todo esto está mal. Y él le dijo: ¿cómo no va a estar mal? Si un hombre regresa de viaje de casa y todos le organizan una fiesta. A este misionero parece que la pregunta que asaltaba su mente, que fue la que inicialmente había sido colocada para robarle su paz y de ahí desbarrancarlo, a luz de su testimonio parece que fue algo así como: ¿a quién le importa mi trabajo misionero? ¿A quién le importa el regreso de mi familia? Y en su desconcierto ya se encontraban sombras amenazando con nubarrones su sediento corazón. Y se cuenta que él seguía razonando así: damos nuestras vidas en un servicio fiel al Señor durante años, pero parece que a nadie le parece importar. Su esposa volvió a decirle y le advirtió que no debería sentirse así. Henry respondió: lo sé,
pero no puedo evitarlo. Simplemente no está bien. Su esposa entonces le dijo: Henry, debe decirle al Señor estos problemas, porque si no serás inútil en tu ministerio hasta que no acudas a Dios. Henry Morrison luego fue a su habitación, se arrodilló y, recordando a Habacuc, comenzó a derramar su corazón al Señor. Señor, conoce nuestra situación y lo que me preocupa. Con mucho gusto te servimos fielmente durante años sin quejarnos. Pero ahora, Dios, simplemente no puedo quitarme de la cabeza este incidente en el muelle. Después de unos 10 minutos de oración ferviente, Henry regresó a la sala de estar con una mirada pacífica en su rostro. Su esposa señaló: parece que has resuelto el problema. ¿Qué pasó? Y Henry respondió: el Señor lo resolvió todo por mí. Le conté lo amargado que estaba porque el presidente recibió tremendo recibimiento, pero a nosotros nadie nos recibió. Cuando terminé, pareció como si el Señor pusiera su mano en mi hombro y simplemente dijera: Henry, pero todavía no has llegado a tu hogar. ¿Cómo así le habló Dios? ¿Con voz audible? No. ¿Acaso así habla el Creador en la actualidad? No. Dios contestó la oración de su siervo y fue capaz de darle esa paz que el Altísimo promete en innumerables porciones escriturales. Por ejemplo, en Juan, capítulo 14, versículo 27, permítame que se los lea. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Su corazón estaba turbado por lo que vio como desinterés por la obra misionera que durante 40 años su matrimonio había gestado. Y él sabía que era un engaño en su corazón, pero no podía luchar contra los sentimientos encontrados. Y fue a lo perfecto ante el trono de la gracia. Qué maravilloso que existan mujeres de este calibre espiritual. Valor agregado muy importante para todo misionero, para toda misionera, para cualquier creyente soltero que debe apreciar la importancia de quién será su cónyuge. Esta dama, completamente alejada de aquellas que intentan estorbar en los momentos más difíciles. Por ejemplo, la mujer, la esposa de Job, que le dijo: maldice a Dios y muérete. Por lo contrario, esta dama representa a un esposo o a una esposa que cuando desfallece el cónyuge, lo empuja suavemente ante quien sí puede y ante quien debe buscar ayuda, el Altísimo. Y así fue con Henry. Lo buscó en oración para recibir consuelo, para recuperar su paz y para que le ayude a reordenar sus sentimientos y sus pensamientos. ¿Acaso dijo el Señor que le puso la mano? No. Dijo Henry cuando contó su testimonio: pareció que el Señor pusiera su mano sobre mi hombro. ¿Acaso escuchó su voz audible? No. Dijo: fue como me dijera. Pero Henry todavía no ha llegado a casa. En este simple relato ya se aprecia la catadura doctrinal de este misionero, pero por igual su alma, antes de ir al encuentro con el Señor, estaba envenenada, y gracias a la influencia de su esposa, él se dispuso a colaborar en la lucha espiritual contra el veneno que había sido depositado en su centro de control. Y esto se expone en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Estas palabras, aún no ha llegado a casa, no fueron literales, fueron
una forma de significar que el Señor le había hecho recordar la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Que si bien él había nacido físicamente en Estados Unidos de Norteamérica, este territorio era solamente un paradero más, donde una prueba le vendría a su vida. Y recordó que su verdadera nacionalidad está en los cielos. Busque Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Y la palabra del Señor dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y que cuando retorne él, Harry, con aquel que lo envió, él y su esposa, no solo verían conjugadas sus lágrimas, sino que escucharía algo así como: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. O probablemente recordó otros versículos bíblicos, de repente recordó que su palabra es verdad y que sus promesas son reales, que el cumplimiento de lo que promete Dios es obligatorio, porque Él no puede mentir. Y probablemente recordó Juan capítulo 14, versículo 2, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así os lo hubiera dicho, porque voy a preparar lugar para vosotros. O probablemente la maravillosa boda del Cordero que en la patria celestial aguardaba en su verdadero hogar para él y su esposa. O probablemente recordó el tema de las coronas que nuestro Señor y Salvador nos entregará. ¿Cuáles habrá recordado? La corona incorruptible que hace referencia en 1 Corintios capítulo 9 versículo 25, o la corona de justicia que se menciona en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 8, o la de corona de vida, de la que nos habla Santiago capítulo 1 versículo 12, o en Apocalipsis capítulo 2 versículo 10, o la de la gloria, o la de regocijo. Exactamente no lo sé. Vaya uno a saber qué fue lo que le hizo recordar el Señor al misionero. Pero cuando estuvo en su presencia, el resultado fue lo siguiente: que Dios, con voz potente de trueno, con la fuerza de un huracán, con una voz que no es audible, Él le permitió recordar la verdad. ¿Qué promesa le hizo recordar el Altísimo a Henry? ¿Cuál sería? Pero la verdad es, si Henry hubiera sido negligente en su pasado y no hubiera procurado guardar metódicamente en el cofre de su mente la palabra del Señor, nada perfecto tendría para que se le haga recordar. Tengámoslo por seguro, Henry Morrison, desde antaño, de hecho muchos antes de salir de misiones, estando en el África, en plena faena misionera, nunca se conformó a este siglo, sino que colaboró en su transformación por medio de la renovación de su nuevo entendimiento en varias cuestiones sobre la voluntad de Dios. Y en ese momento crucial que relata el testimonio, todo estuvo ya sembrado para que él recupere su paz, la que cotidianamente tenía antes que suceda este hecho en ese muelle. En Proverbios capítulo 23, versículo 7, en su primera parte, se establece un principio para lo bueno y lo malo que guardemos en el cofre de nuestra mente. Permítame que se lo diga, porque cuál es su pensamiento es su corazón, tal es él. Cuando implementamos nuestra mente de la palabra de Dios, será ella no solamente alimento espiritual, sino remedio emotivo. El somos lo que comemos tiene validez porque reaccionamos ante las crisis, ante la forma de hacer las cosas, reaccionamos en la forma en que pedimos algo con lo que hemos almacenado en el corazón. La mente del creyente tiene que ser adecuada para que aprenda a oír la voz sempiterna del Creador. Debemos dejar en nuestro corazón
grabado con fuego santo, versículos, promesas, casuística escritural, para que sean activados sobrenaturalmente en el momento que vengan las dudas, la prueba, la disciplina a nuestra vida cotidiana. No hacerlo es una especie de renuncia a nuestra futura defensa. Al no preocuparnos por renovar nuestra mente, no tendremos mucho para recordar, es algo lógico. Y ahí es cuando el afán es difícil de ser combatido. Creo firmemente que los procesos divinos, que una mente alimentada y entrenada en el Señor está adecuada para escucharlo cuando necesitamos defendernos y cuando necesitamos atacar. Cuando el mundo sutilmente, como en el caso de Henry, o grotescamente como puede suceder con otra persona, por ejemplo lo que le dijo su esposa Job, pero cuando un creyente tiene la mente entrenada, es difícil que algo le robe la paz. Y si su paz es robada, es recobrada, porque recuerda lo que guardó en el cofre de su corazón. No olvide, somos lo que comemos. Hay realidades espirituales que no es sabio ignorar. Con respecto a lo nuestro, está lo imperfecto, que sin influencia divina fácilmente se terminará engañando. Y esto nos lo dijo Jeremías en el capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y este corazón de cotidiano nos intenta neutralizar. Increíble, ¿no? Podríamos decir, algo muy perfecto en nosotros es lo que nos intenta neutralizar. Y cuando esto esté sucediendo, solamente la verdad divina podrá neutralizar pensamientos y sentimientos negativos. Y para esto siempre es magnífico acercarse al trono de la gracia, solicitando sabiduría, paz, sosiego, para vencer en las batallas que se están estableciendo en nuestra mente. Pues el alma desorientada sí puede ser reordenada por el Hacedor. Terminemos leyendo Salmos, capítulo 107, versículo 9. Por favor, búsquenlo. Salmos, capítulo 107, versículo 9. Porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. En fin, todo misionero, y extendamos, todo creyente, sea el que fuera, puede obtener respuesta positiva de la misma magnitud y alcurnia que la que recibió este misionero norteamericano de parte de Dios para luchar en favor de su mente. Permítame orar. Bendito Padre Celestial, le doy gracias infinitas porque usted me ha permitido exponer su evangelio. Gracias infinitas, mi Señor y Salvador. Permita que lo que ha sido predicado cale en el corazón de los oyentes. Así le pido, así le suplico, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos.